Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 21 de diciembre. Para este día, la lección se titula ¿Estuviste allí? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por su infinito amor y misericordia para con nosotros, pecadores. Nos ama y quiere lo mejor. Gracias, Señor, porque su palabra nos llama a entregarnos a usted totalmente. Santo Espíritu, siga trabajando en nuestro carácter, en nuestras vidas, para que podamos ser pulidos por usted, para reflejar a nuestro Señor Jesús. Perdónenos, Señor, y siga enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos. Te lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Estuviste allí? ¿En quién? ¿Con quién? ¿Dónde? Estuviste allí. Cuando Dios hace el llamado a Abraham, Dios no solamente miraba a una persona, miraba a todo un pueblo. Mucha gente, incontable, para la cual la promesa que Dios hace a Abraham la hace para todo aquel que, como Abraham, por fe obedece y sigue lo que Jehová Dios le dijo a él. La promesa hecha a Abraham nos la está diciendo a nosotros ahora también. Dice allí: Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. ¿Qué pasa allí con esas frases? Con esa oración con la cual se inicia el capítulo 24. Josué reunió en Siquem. ¿Qué había ocurrido antes allí en Siquem? Siquem, como dice más abajito, era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería. Así es que Siquem es el lugar donde Dios hace un pacto con Abraham, el cual le dice que esa tierra será de él y de su descendencia. Ahora, con Josué, imagínense cuánto tiempo ha pasado.
desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, ahora los descendientes de los hijos de Jacob. Le dice ahora Dios nuevamente a ese pueblo, ya no una persona, ya es todo un pueblo, miles y miles de personas, donde nuevamente le dice, en Abraham la promesa estaba para un futuro, pero ahora con Josué ya no era una promesa para el futuro, ya era una realidad para que ellos la habitaran. Pero ¿cuál era el mensaje de Josué para esa nación, a ese pueblo? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les está diciendo él cuando lo reúne? Que el pueblo no sintiera, no creyera que por sus fuerzas, por sus ejércitos, por sus estrategias, ellos habían tomado esa tierra. Que no pensaran que por sus luchas, batallas, es que habían derrotado a todas esas naciones, porque ellos no tenían la fuerza para poder vencer a ninguno de esos ejércitos de esa zona. Todo fue por Dios, por su Dios, por Jehová. Él les entregaba cada zona y derrotaba a esos ejércitos y les entregaba la tierra, les entregaba todo a los hijos de Israel. Así es de que ahora dice, una vez cumplida la promesa hecha a Abraham, Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio. ¿Qué hizo Josué? Llamarlos a Siquem, donde Dios había prometido por primera vez a Abraham. Ahora Josué allí en ese mismo lugar lo llamó para renovar el pacto que Abraham había hecho con su Dios. Ahora era todo el pueblo de Israel que debía renovar el pacto con su Dios. Y al renovar ese pacto con su Dios, debían sacar de su mente, sacar de sus tiendas todos los ídolos, todo aquello que separaba a esa persona, a esa familia, a esa tribu de la verdadera adoración. Tenía que sacar todos esos ídolos, porque Dios es uno, es celoso, quiere todo y lo hace para bendecirlos. Así es de que el llamamiento de Josué, como sigue diciendo la lección, recuerda las palabras de Jacob
quiten ahora los otros dioses que están entre ustedes. Había entre el pueblo esos dioses para que Josué se los haya recordado. Sí. ¿Qué es lo que hubo allí en Siquem? Cuando el pueblo entregó todos los ídolos, y se entregaron ellos mismos a Dios, hubo en esa renovación del pacto un reavivamiento en ese pueblo que era necesario para entrar a poseer Canaán, que nos dice ello a nosotros. Josué nos está diciendo ahora a nosotros, pueblo adventista, pueblo remanente, sacad todos los dioses que tienes en tu mente, en tu casa. Destrúyelos. Tráelos al pie de la cruz para que el Señor renueve el pacto contigo y puedas así ser lleno del poder de Dios y puedas entrar a poseer la Canaán celestial. Ese es el mensaje para nosotros ahora. ¿Haremos lo que el Señor nos pide? No endurezcamos nuestro corazón. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en provocación. Porque si no escuchamos y no hacemos la parte que el Señor nos pide, no podremos entrar. Así es de que vemos que el sitio, dice, donde ocurrió el evento, era en sí mismo un llamado a demostrar una lealtad indivisa al Señor y a rechazar a todos los demás dioses. Eso es lo que el Señor está pidiéndome a mí hoy. De mí depende. Dios ha hecho todo. Hoy lo que pide el Señor es obediencia, lealtad. Que nos volvamos a Él de todo corazón para poder recibir la promesa que fue dada a Abraham. Continuó con Isaac, después con Jacob, y ahora llega hasta nosotros. Pero como sigue diciéndonos en Josué capítulo 24, del versículo 2 al 13, ¿cuál es la idea central del mensaje de Dios a Israel? Aquí Él está mostrándoles, haciendo un repaso histórico donde el soberano Jehová Dios pasa revista a los dones, a lo que Dios les ha dado, que les dio a los antepasados y que continúa con ellos
y le dice a ese pueblo de Israel: no se olviden que fui yo el que les he dado todo. No son ustedes, sino que, como dice ahí, Dios es el sujeto principal del pasado rememorado. Yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré, y etcétera. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es el protagonista de todo esto? Dios, Jehová Dios. Israel no es el protagonista de la narración, sino su objeto. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Por ti, para ti. Eso es lo que me está diciendo a mí también. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él ha peleado las batallas, porque yo no las puedo pelear contra ese enemigo, esas legiones, ese león. Solamente las puede pelear Dios por mí. Debo de tener eso bien claro, presente en mí. ¿Y qué pide Jehová, mi Dios, de mí? Si usted lee Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, allí nos está diciendo qué es lo que Él pide de mí: fidelidad, lealtad, obediencia a sus mandamientos, que ande y que refleje a través de mi diario vivir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que refleje el carácter de Jesús. Eso es. Y dice más adelante la lección: Dios es quien creó a Israel. Sí, si Él no hubiera intervenido en la vida de Abraham, ¿qué habría pasado hasta con Abraham? Ellos habrían servido a los mismos ídolos. ¿Dónde vivía Abraham? Dice que en tierra de Ur de los Caldeos. Taré, su padre, esa familia estaba siendo ya acosada. ¿Y qué hizo Taré? Taré, dice, salió de allá de Ur de los Caldeos con su hijo Abraham, con su hijo Nacor, con el sobrino, con el nieto de Taré, Lot. Y ellos vivieron en Harán. Ahí llegaron. A la muerte de su padre, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Y salió de Harán a una tierra que él no conocía, pero que obedeció a Dios, y Dios lo llevó por toda la tierra de Canaán, la que le prometió que le daría a él y a toda su descendencia.
Así es de que sigue diciendo: la existencia de Israel como nación no era mérito de ninguno de sus antepasados, ni de Abraham, de Isaac, ni de Jacob, ni de ninguno de los hijos de Jacob. Todo era obra exclusiva de la gracia de Dios. Así para nosotros hoy es todo por la gracia de Dios, que Él nos ha sacado de la servidumbre del pecado y nos ha colocado en el ejército de Cristo, en el pueblo de Cristo. Es Él el que nos ha dado todo. El hecho de que los israelitas estuvieran establecidos en la tierra no era motivo de jactancia, sino la razón misma por la que debían servir a Dios. Por ser adventistas, por ser parte del pueblo remanente, no debemos jactarnos, porque todo es obra de Dios. Él nos ha traído a ser parte del pueblo remanente para servir a Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo debemos de vivir entonces? Debemos de vivir reflejando el amor de Dios, teniendo gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, reflejándolo hacia los demás, mostrando esa paz que ahora tenemos y mucho más para servir correctamente a Dios. Pero cuando dice estuviste allí, la gran mayoría, bueno, ya casi nadie, solamente estaban 2 familias de las que habían salido de la servidumbre de la esclavitud en Egipto. Habían visto, y ahí les está narrando todo lo que Dios había hecho, que salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, después de haber sido esclavos, que Moisés sale, es el caudillo que Dios levanta, que vivieron en el desierto. Ya allí entran varios de los que están escuchando el mensaje. Y ahora dice, la inmensa mayoría de los allí presentes no habían vivido el éxodo. No todos habían estado en Horeb. Sin embargo, Josué dice que todos ellos estuvieron allí. O sea, todas las promesas dadas por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, son promesas que también se cumplen con todos aquellos que hoy, al término de este año del 2025, se cumplen si amamos y obedecemos, si servimos a Dios, porque el Dios de Abraham fue el mismo de Isaac, Jacob, y es el mismo para ti y para mí. Lo mismo que pidió de ellos es lo que pide de mí: una entrega a Él total. En resumen, dice, cada nueva generación debía apropiarse
de las lecciones del pasado. El Dios que obró en favor de los ancestros en el pasado estaba dispuesto a actuar en favor de la generación presente. Eso es lo que tenemos que vivir, confiados en las promesas, porque las promesas son siempre presentes. La palabra de Dios no es pasado, es siempre presente, es para mí. Hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores y aparezca en las nubes de los cielos para llevarnos a todos como un solo pueblo, como sus redimidos, para morar, entrar, vivir, poseer la Canaán celestial. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Estuviste allí. El pueblo en general tardaba mucho en completar la obra de expulsar a los paganos. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. El ejército había sido disuelto y se miraba como empresa difícil y dudosa al reanudar la guerra. Pero Josué declaró: Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Josué puso al mismo pueblo como testigo de que siempre que ellos habían cumplido con las condiciones, Dios había cumplido fielmente las promesas que se les hiciera. Reconoced pues con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no se ha perdido una sola palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Les dijo, les declaró, además, que así como el Señor había cumplido sus promesas, así cumpliría sus amenazas. Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala cuando traspasaréis el pacto de Jehová. El furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquesta buena tierra que Él os ha dado. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 559. Abraham no tuvo posesión de la tierra, ni aun para sentar un pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna, y sin embargo ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña de la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo esta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. Abraham mismo debía participar de la herencia, y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Dios dio a Abraham un vislumbre de esta herencia inmortal, y con esta esperanza él se conformó. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos,
el artífice y hacedor de la cual es Dios. De la descendencia de Abraham, dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como peregrinos y advenedizos si deseamos la patria mejor, es a saber, la celestial. Eso se encuentra ahí en Patriarcas y Profetas, página 166. Ahora, a nosotros nos dice al final la lección, ¿de qué manera podemos, como iglesia, tener como iglesia una percepción más clara de nuestra responsabilidad colectiva? Es decir, captar la idea de que lo que hacemos repercute en todos los miembros de la iglesia. Lo que yo hago individual afecta positiva o negativamente a todo el grupo, a la iglesia. Pensemos y hagamos lo que es para bien, dependiendo de Dios, haciendo su voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.